Monseñor Schneider lanza un llamado al Papa León XIV con respecto de la FSSPX. Monseñor Athanasius Schneider lanzó un llamado al Papa León XIV después de que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X anunciara su intención de proceder a consagraciones episcopales, a pesar de las advertencias del Vaticano que afirman que ello constituiría una ruptura decisiva de la comunión eclesial. Monseñor Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán, confió en exclusiva a Diane Montagne un texto titulado Llamado fraternal al Papa León XIV para tender un puente con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en el que exhorta a la generosidad pastoral y a la unidad eclesial en un momento que describe como decisivo para el fruto de las relaciones entre la Santa Sede y la sociedad sacerdotal. El obispo auxiliar había visitado oficialmente algunos seminarios de la FSSPX, a petición de Monseñor Guido Pozzo, durante el pontificado de Benedicto XVI. Su llamado se produce en un contexto de debate dentro del mundo católico, tras el anuncio de la FSSPX. Algunos esperan una reconciliación, mientras que otros piden medidas disciplinarias estrictas. Monseñor Schneider desea advertir al Papa León XIV sobre el riesgo de dejar pasar este momento verdaderamente providencial sin adoptar medidas decisivas. Señala que renunciar a la oportunidad de conceder el mandato apostólico podría consolidar lo que él califica como una división realmente innecesaria y dolorosa con la FSSPX, una ruptura que la historia difícilmente podría ignorar. En una época en que la Iglesia habla con insistencia de sinodalidad, apertura pastoral e inclusión eclesial, sostiene que la unidad debe extenderse también a los fieles vinculados a la FSSPX. La decisión que se presenta al Papa, sugiere, es si este capítulo de la historia de la Iglesia será recordado como un momento de generosidad y acercamiento o como una separación que pudo haberse evitado. Texto del llamado de Monseñor Schneider al Papa León XIV. La situación actual en torno a las consagraciones episcopales en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha despertado súbitamente a toda la Iglesia. En un plazo extraordinariamente breve, tras el anuncio del 2 de febrero de que la FSSPX procederá a dichas consagraciones, ha surgido un debate intenso y a menudo cargado de emoción en amplios círculos del mundo católico. El abanico de voces en este debate va desde la comprensión, la benevolencia, la observación neutral y el sentido común, hasta el rechazo irracional, la condena perentoria e incluso el odio abierto. Aunque hay motivos para la esperanza, y no es en absoluto irrealista, de que el Papa León XIV pueda aprobar efectivamente las consagraciones episcopales, ya se están poniendo en Internet borradores de una bula de excomunión contra la FSSPX. Las reacciones negativas, aunque a menudo bien intencionadas, revelan que el núcleo del problema aún no ha sido comprendido con suficiente honestidad y claridad. Existe la tendencia a quedarse en la superficie. Se invierten las prioridades en la vida de la Iglesia, elevando la dimensión canónica y jurídica, es decir, un cierto positivismo jurídico, al criterio supremo. Además, a veces falta conciencia histórica respecto a la práctica de la Iglesia en relación con las ordenaciones episcopales. Así, se equipara con demasiada facilidad la desobediencia con el cisma, los criterios de la comunión episcopal con el Papa, y en consecuencia la comprensión de lo que verdaderamente constituye un cisma, se consideran de manera excesivamente unilateral, si se comparan con la práctica y la autocomprensión de la Iglesia en la era patrística, la época de los padres de la Iglesia. En este debate se están estableciendo nuevos cuasidogmas que no existen en el Depositum Fidei. Estos cuasidogmas sostienen que el consentimiento del Papa para la consagración de un obispo es de derecho divino, y que una consagración realizada sin este consentimiento, o incluso contra una prohibición papal, constituye en sí misma un acto cismático. Sin embargo, la práctica y la comprensión de la Iglesia en tiempos de los padres y durante un largo periodo posterior argumentan en contra de esta visión. Además, no existe unanimidad sobre esta cuestión entre los teólogos reconocidos de la tradición bimilenaria de la Iglesia. Siglos de práctica eclesial, así como el derecho canónico tradicional, también se oponen a tales afirmaciones absolutizadoras. Según el Código de Derecho Canónico de 1917, una consagración episcopal realizada contra la voluntad del Papa no se castigaba con la excomunión, sino únicamente con suspensión. Con ello, la Iglesia manifestaba claramente que no consideraba tal acto como cismático. La aceptación del primado papal como verdad revelada se confunde a menudo con las formas concretas, formas que han evolucionado a lo largo de la historia.
mediante las cuales un obispo expresa su unidad jerárquica con el Papa. Creer en el primado papal, reconocer al Papa legítimo, adherirse con él a todo lo que la Iglesia ha enseñado infalible y definitivamente, y observar la validez de la liturgia sacramental, es de derecho divino. Sin embargo, una visión reducida que equipara la desobediencia a un mandato papal con el cisma, incluso en caso de una consagración episcopal realizada contra su voluntad, era ajena a los padres de la Iglesia y al derecho canónico tradicional. Por ejemplo, en 357, San Atanasio desobedeció la orden del Papa Liberio, quien le instruyó a entrar en comunión jerárquica con la abrumadora mayoría del episcopado, que en realidad era arriana o semi-arriana. Como resultado, fue excomulgado. En este caso, San Atanasio desobedeció por amor a la Iglesia y al honor de la sede apostólica, buscando precisamente salvaguardar la pureza de la doctrina frente a cualquier sospecha de ambigüedad. En el primer milenio de la vida de la Iglesia, las consagraciones episcopales se realizaban generalmente sin permiso formal del Papa, y no se exigía que los candidatos fueran aprobados por él. La primera regulación canónica sobre las consagraciones episcopales, emitida por un concilio ecuménico, fue la de Nicea en 325, que exigía que un nuevo obispo fuese consagrado con el consentimiento de la mayoría de los obispos de la provincia. Poco antes de su muerte, durante un periodo de confusión doctrinal, San Atanasio eligió y consagró personalmente a su sucesor, San Pedro de Alejandría, para asegurar que ningún candidato inadecuado o débil asumiera el episcopado. Del mismo modo, en 1977, el siervo de Dios cardenal Joseph Slipey consagró concretamente a 3 obispos en Roma sin la aprobación del Papa Pablo VI, plenamente consciente de que el Papa no lo permitiría debido a la Ostpolitik vaticana de aquel tiempo. Sin embargo, cuando Roma tuvo conocimiento de estas consagraciones secretas, no se aplicó la pena de excomunión. Para evitar malentendidos en circunstancias normales, y cuando no existe ni confusión doctrinal ni un tiempo de persecución extraordinaria, por supuesto, se debe hacer todo lo posible por observar las normas canónicas de la Iglesia y obedecer al Papa en sus justas disposiciones, a fin de preservar la unidad eclesiástica de manera más eficaz y visible. Pero la situación en la vida de la Iglesia hoy puede ilustrarse con la siguiente parábola. Se declara un incendio en una gran casa. El jefe de bomberos permite únicamente el uso de un nuevo equipo contra incendios, aunque se ha demostrado que es menos eficaz que las herramientas antiguas y probadas. Un grupo de bomberos desobedece esa orden y continúa utilizando el equipo experimentado y comprobado. Y, en efecto, el fuego es contenido en muchos lugares. Sin embargo, estos bomberos son etiquetados como desobedientes y cismáticos, y son castigados. Para ampliar aún más la metáfora, el jefe de bomberos solo permite actuar a aquellos que reconocen el nuevo equipo, siguen las nuevas normas contra incendios y obedecen las nuevas regulaciones del cuartel. Pero, dada la evidente magnitud del incendio, la lucha desesperada contra él y la insuficiencia del equipo oficial, otros ayudantes, a pesar de la prohibición del jefe, intervienen desinteresadamente con la habilidad, conocimiento y buena intención, contribuyendo en última instancia al éxito de los esfuerzos del propio jefe de bomberos. Ante un comportamiento tan rígido e incomprensible, se presentan 2 posibles explicaciones. O bien, el jefe de bomberos está negando la gravedad del incendio, como en la comedia francesa Tout va très bien, Madame la Marquise. O en realidad, desea que grandes partes de la casa ardan, para luego reconstruirlas según un nuevo diseño. La crisis actual en torno a las anunciadas, pero aún no aprobadas consagraciones episcopales en la FSSPX, pone al descubierto, ante los ojos de toda la Iglesia, una herida que lleva más de 60 años latente. Esta herida puede describirse figuradamente como un cáncer eclesial, concretamente el cáncer eclesial de las ambigüedades doctrinales y litúrgicas. Recientemente apareció un excelente artículo en el blog Rorate Caeli, escrito con rara claridad teológica y honestidad intelectual, bajo el título La larga sombra del Vaticano II, la ambigüedad como cáncer eclesial. Canon of Shaftesbury, Rorate Caeli, 10 de febrero de 2026. El problema fundamental de algunas afirmaciones ambiguas del Concilio Vaticano II es que el concilio optó por priorizar un tono pastoral sobre la precisión doctrinal. Se puede estar de acuerdo con el autor cuando afirma, abro cita, el problema no es que el Vaticano II fuera herético, el problema es que fue ambiguo, y en esa ambigüedad hemos visto las semillas de confusión que han florecido
en algunos de los desarrollos teológicos más preocupantes de la historia moderna de la Iglesia. Cuando la Iglesia habla en términos vagos, aunque sea involuntariamente, las almas están en juego. Cierro cita. El autor continúa. Abro cita. Cuando un desarrollo doctrinal parece contradecir lo anterior, o cuando requiere décadas de gimnasia teológica para reconciliarse con la enseñanza magisterial previa, debemos preguntarnos, ¿es esto desarrollo o es ruptura disfrazada de desarrollo? Cierro cita. Canon of Shaftesbury, Rorate Cheli, 10 de febrero de 2026. Se puede suponer razonablemente que la FSSPX no desea otra cosa que ayudar a la Iglesia a salir de esta ambigüedad en la doctrina y en la liturgia, y a redescubrir su claridad salvífica perenne, tal como el magisterio de la Iglesia, bajo la guía de los papas, ha hecho inequívocamente a lo largo de la historia después de cada crisis, marcada por la confusión y la ambigüedad doctrinal. De hecho, la Santa Sede debería estar agradecida a la FSSPX, porque actualmente es casi la única gran realidad eclesial que enseña de manera franca y pública la existencia de elementos ambiguos y engañosos en ciertas afirmaciones del Concilio y del Novus Ordo Missae. En este empeño, la FSSPX está guiada por un amor sincero a la Iglesia. Si no amaran a la Iglesia, al Papa y a las almas, no emprenderían esta labor, ni dialogarían con las autoridades romanas, y sin duda, tendrían una vida más fácil. Las siguientes palabras del arzobispo Marcel Lefebvre son profundamente conmovedoras y reflejan la actitud de la actual dirección y la mayoría de los miembros de la FSSPX. Abro cita. Creemos en Pedro, creemos en el sucesor de Pedro. Pero como dice bien el Papa Pío IX en su Constitución dogmática, el Papa ha recibido el Espíritu Santo no para hacer nuevas verdades, sino para mantenernos en la fe de todos los tiempos. Esta es la definición del Papa hecha en el momento del primer Concilio Vaticano por el Papa Pío IX. Y por eso estamos persuadidos de que, al mantener estas tradiciones, manifestamos nuestro amor, nuestra docilidad, nuestra obediencia al sucesor de Pedro. No podemos permanecer indiferentes ante la degradación de la fe, de la moral y de la liturgia. Eso está fuera de cuestión. No queremos separarnos de la Iglesia. Al contrario, queremos que la Iglesia continúe. Cierro cita. Si alguien considera que tener dificultades con el Papa constituye uno de sus mayores sufrimientos espirituales, eso es en sí mismo una prueba elocuente de que no existe intención cismática. Los verdaderos cismáticos incluso se jactan de su separación de la sede apostólica. Los verdaderos cismáticos jamás implorarían humildemente al Papa que reconociera a sus obispos. Qué profundamente católicos son, entonces, las siguientes palabras del arzobispo Marcel Lefebvre. Abro cita. Lamentamos infinitamente. Es un dolor inmenso para nosotros pensar que estamos en dificultad con Roma a causa de nuestra fe. ¿Cómo es esto posible? Es algo que supera la imaginación, algo que jamás hubiéramos podido imaginar ni creer, especialmente en nuestra infancia, cuando todo era uniforme, cuando toda la Iglesia creía en su unidad general y sostenía la misma fe, los mismos sacramentos, el mismo sacrificio de la misa, el mismo catecismo. Cierro cita. Debemos examinar honestamente las evidentes ambigüedades en materia de la libertad religiosa, ecumenismo y colegialidad, así como las imprecisiones doctrinales del Novus Ordo Missae. A este respecto, conviene leer el libro recientemente publicado por el archimandrita Bonifacio Loix, perito conciliar y reconocido estudioso de la liturgia, con su elocuente título Una visión más amplia del Vaticano II, memorias y análisis de un consultor del concilio. Como dijo una vez Gilbert K. Chesterton, abro cita, al entrar en la Iglesia se nos pide que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Cierro cita. Sería una tragedia que la FSSPX quedara completamente aislada, y la responsabilidad de tal división recaería principalmente sobre la Santa Sede. La Santa Sede debería acoger a la FSSPX, ofreciendo al menos un grado mínimo de integración eclesial, y luego continuar el diálogo doctrinal. La Santa Sede ha mostrado una notable generosidad hacia el Partido Comunista de China, permitiéndole seleccionar candidatos al episcopado. Sin embargo, a sus propios hijos, los miles y miles de fieles de la FSSPX, se les trata como ciudadanos de segunda categoría. Se debería permitir a la FSSPX ofrecer una contribución teológica con vista a clarificar, complementar y, si fuera necesario,
corregir aquellas afirmaciones en los textos del Concilio Vaticano II que suscitan dudas y dificultades doctrinales. También debe tenerse en cuenta que, en dichos textos, el magisterio de la Iglesia no pretendió pronunciarse con definiciones dogmáticas, dotadas de la nota de infalibilidad. Confróntese con la Audiencia General de Pablo VI, del 12 de enero de 1966. La FSSPX hace exactamente la misma Professio Fidei que hicieron los padres del Concilio Vaticano II, conocida como la Professio Fidei Tridentino-Vaticana. Si, según las palabras explícitas del Papa Pablo VI, el Concilio Vaticano II no presentó ninguna doctrina definitiva, ni tuvo intención de hacerlo, y si la fe de la Iglesia permanece la misma antes, durante y después del concilio, ¿por qué la profesión de fe que era válida en la Iglesia hasta 1967 habría de dejar repentinamente de considerarse válida como signo de auténtica fe católica? Sin embargo, la Professio Fidei Tridentino-Vaticana es considerada por la Santa Sede como insuficiente para la FSSPX. ¿No constituiría en realidad la Professio Fidei Tridentino-Vaticana el mínimo para la comunión eclesial? Si eso no es un mínimo, entonces, ¿qué honestamente calificaría como mínimo? A la FSSPX se le exige, como conditio sine qua non, hacer Professio Fidei, mediante la cual deben aceptarse las enseñanzas de carácter pastoral y no definitivo del último concilio y del magisterio posterior. Si esto es verdaderamente el llamado requisito mínimo, entonces el cardenal Víctor Fernández parece estar jugando con las palabras. El Papa León XIV afirmó en las vísperas ecuménicas del 25 de enero 2026, al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, que ya existe unidad entre los católicos y cristianos no católicos, porque comparten el mínimo de la fe cristiana. Abro cita. Compartimos la misma fe en el único y verdadero Dios, Padre de todos. Confesamos juntos al único Señor e Hijo verdadero de Dios, Jesucristo, y al único Espíritu Santo, que nos inspira y nos impulsa hacia la plena unidad y el testimonio común del Evangelio. Carta Apostólica In Unitate Fidei, 23 de noviembre de 2025, número 12. Declaró además, abro cita, somos uno, ya lo somos. Reconozcámoslo, experimentémoslo y hagámoslo visible. Cierro cita. ¿Cómo puede conciliarse esta afirmación con la declaración hecha por el representante de la Santa Sede y algunos altos prelados de que la FSSPX no está doctrinalmente unida a la Iglesia, dado que la FSSPX profesa la Professio Fidei de los padres del Concilio Vaticano II, la Professio Fidei Tridentino-Vaticana? Ulteriores medidas pastorales provisionales concedidas a la FSSPX para el bien espiritual de tantos fieles católicos ejemplares constituirán un profundo testimonio de la caridad pastoral del sucesor de Pedro. De este modo, el Papa León XIV abrirá su corazón paterno a aquellos católicos que, en cierto modo, viven en una periferia eclesial, permitiéndoles experimentar que la sede apostólica es verdaderamente madre también para la FSSPX. Las palabras del Papa Benedicto XVI deberían despertar la conciencia de aquellos en el Vaticano que decidirán sobre el permiso para las consagraciones episcopales de la FSSPX. Él nos recuerda, abro cita, al mirar atrás, hacia las divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el cuerpo de Cristo, se tiene continuamente la impresión de que, en los momentos críticos en que se producían las divisiones, no se hizo lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para mantener o recuperar la reconciliación y la unidad. Se tiene la impresión de que las omisiones por parte de la Iglesia han tenido su parte de culpa en el hecho de que estas divisiones pudieran consolidarse. Esta mirada al pasado nos impone hoy una obligación: hacer todo lo posible para que todos aquellos que verdaderamente desean la unidad puedan permanecer en ella o alcanzarla de nuevo. Cierro cita. Carta a los obispos con ocasión de la publicación de la Carta Apostólica Motu Proprio Data Summorum Pontificum sobre el uso de la liturgia romana anterior a la Reforma de 1970. 7 de julio de 2007. Abro cita. ¿Podemos ser totalmente indiferentes ante una comunidad que cuenta con 491 sacerdotes, 215 seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2 institutos de nivel universitario, 117 hermanos religiosos, 164 religiosas y miles de fieles laicos? ¿Debemos dejarlos alejarse casualmente cada vez más de la Iglesia? ¿Y no debería la gran Iglesia permitirse también ser generosa, consciente de su gran amplitud,
¿Consciente de la promesa que se le ha hecho? Cierro cita. Carta a los obispos de la Iglesia Católica acerca de la remisión de la excomunión de los 4 obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre, 10 de marzo de 2009. Medidas pastorales provisionales y mínimas para la FSSPX, adoptadas por el bien espiritual de los miles y miles de sus fieles en todo el mundo, incluido un mandato pontificio para las consagraciones episcopales, crearían las condiciones necesarias para aclarar con serenidad los malentendidos, las cuestiones y las dudas de carácter doctrinal surgidas de ciertas afirmaciones en los documentos del Concilio Vaticano II y del Magisterio Pontificio posterior. Al mismo tiempo, tales medidas ofrecerían a la FSSPX la oportunidad de aportar una contribución constructiva para el bien de toda la Iglesia, manteniendo una clara distinción entre lo que pertenece a la fe divinamente revelada y a la doctrina propuesta definitivamente por el Magisterio, y lo que tiene un carácter primordialmente pastoral en circunstancias históricas concretas, y, por tanto, está abierto a un estudio teológico cuidadoso, como siempre ha sido la práctica a lo largo de la vida de la Iglesia. Con sincera preocupación por la unidad de la Iglesia y el bien espiritual de tantas almas, apelo con caridad reverente y fraterna a nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Santísimo Padre, conceda el mandato apostólico para las consagraciones episcopales de la FSSPX. Usted es también el padre de sus numerosos hijos e hijas, 2 generaciones de fieles que, por ahora, han sido atendidos por la FSSPX, que aman al Papa y que desean ser verdaderamente hijos e hijas de la Iglesia romana. Por ello, deje de lado las parcialidades de otros y con un gran espíritu paterno y verdaderamente agustiniano, demuestre que está construyendo puentes, como prometió hacerlo ante el mundo entero cuando impartió su primera bendición tras su elección. No pase a la historia de la Iglesia como quien no supo construir este puente, un puente que podría levantarse en este momento verdaderamente providencial con voluntad generosa, y que, en cambio, permitió una nueva división verdaderamente innecesaria y dolorosa dentro de la Iglesia, mientras al mismo tiempo se desarrollaban procesos sinodales que presumen de la mayor amplitud pastoral y de la máxima inclusión eclesial. Como su santidad subrayó recientemente, abro cita, comprometámonos a desarrollar ulteriormente prácticas sinodales ecuménicas y a compartir unos con otros quiénes somos, qué hacemos y qué enseñamos. Confróntese con Por una Iglesia Sinodal, de Francisco, 24 de noviembre de 2024. Cierro cita. Homilía del Papa León XIV. Vísperas ecuménicas por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 25 de enero de 2026. Santísimo Padre, si concede el mandato apostólico para las consagraciones episcopales de la FSSPX, la Iglesia en nuestro tiempo no perderá nada. Usted será un verdadero constructor de puentes y aún más, un constructor ejemplar de puentes, pues es el sumo pontífice. Summus Pontifex. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astana, 24 de febrero de 2026. Otras noticias de actualidad. Bangladesh. Tras las elecciones, la Iglesia respira. Inglaterra y Gales reciben a su nuevo primado. En Múnich, el momento católico de Marco Rubio. La Santa Sede declina la invitación de Donald Trump al Consejo de Paz. Estas y otras noticias de actualidad encuéntralas en nuestra página oficial. Mantente informado, fsspx.news.